prácticas de que es muy difícil llegar al anarquismo y todo eso, y yo creo que eso es en parte como una trampa mental, que nosotros tenemos una trampa mental, lo del Estado, que tenemos ahí el Estado metido en la cabeza, que lo tenemos colonizado y pensamos que no podemos sobrevivir sin él. Entonces yo creo que hay que atacar a esa idea de la trampa mental, esa trampa mental del Estado, de que es inevitable y que es necesario. Entonces, algunas sugerencias que tengo yo así, que tampoco son muy allá, pero bueno, son algunas sugerencias para intentar eliminar esa idea de la trampa mental del Estado. La primera es otra vez lo de la teoría, porque ahora estoy hablando de lo de las críticas prácticas. No hay nada más práctico que una teoría. Si la teoría es correcta, en la práctica tiene que ser verdad, porque a mí también me dijeron a veces en muchas discusiones, bueno, eso que dices tú está muy bien en la teoría, eso está muy bien en la teoría, pero eso en la práctica no funciona. Eso lo dice también Homer Simpson en un capítulo de Los Simpson, dice, sí, Lisa, en teoría hasta el comunismo puede funcionar, en teoría, pero se equivoca. El comunismo no funciona en teoría, que fue lo que demostró Mises, y no funciona en la práctica. Schopenhauer, en El arte de tener razón, decía que existe esta crítica y esa crítica no es verdad. Si hay un fallo en la teoría y la teoría no explica la realidad, la teoría está hecha para explicar la realidad. Si la teoría no explica la realidad, la teoría está mal, entonces tampoco funciona la teoría, y si la teoría funciona bien, explica la realidad, entonces también tiene que funcionar en la práctica. Y por otro lado, y esto, vamos a ver, ¿cómo no es práctico lo de tener la teoría? ¿Cómo no va a ser lo más práctico tener una buena teoría? Ludwig von Mises fue capaz de saber o de determinar que el socialismo no podía funcionar, que era imposible, en 1917, con una teoría. Y la teoría, gracias a comprender las relaciones causales que producen efectos necesarios, nosotros también podemos saber cuáles son las causas de las crisis económicas. Entonces, no es extraño que los que pudieron anticipar que iba a haber una gran crisis económica fueron austríacos, porque tenían la teoría correcta. Y si tenemos la teoría correcta para anticipar determinadas causas necesarias, o cómo las causas llevan a determinados, la relación entre causas y efectos, eso tiene que ser necesariamente práctico, pero no solo en este sentido teórico es importante la teoría, sino porque además influye sobre lo que uno hace. Chesterton decía, con todo, hay personas entre las que me cuento que creen que lo más práctico e importante de los hombres sigue siendo su concepción del universo. La época de las grandes teorías era época de grandes resultados. Y tiene razón. Si tú tienes la teoría te determina cuál es el ideal. Si crees, si consideras que es correcto, si puedes demostrar que es correcto, intentarás ir en esa línea. Si tú simplemente dices, es que es muy difícil, porque ahora recordemos que estas son críticas para los que dicen que el anarcocapitalismo simplemente es muy difícil. Si uno considera que algo es muy difícil, no va a tender a no defenderlo, a no hacerlo, pero si Ludwig von Mises hubiera creído, Ludwig von Mises, cuando estaba defendiendo el liberalismo y la escuela austríaca, llegó un momento en el que él era el único defensor de esas ideas. Guido Hülsmann le llama el último caballero del liberalismo. Todos se fueron a defender otra cosa, toda cuanta teoría del keynesianismo, el marxismo, nadie le daba la razón. Si él no hubiera estado convencido y no hubiera sido radical en la teoría, y además si él hubiera pensado, bueno, voy a defender algo fácil, hubiera defendido el keynesianismo. Entonces, las teorías también influyen en lo que uno va a hacer y en lo que uno va a considerar que se puede hacer. Además, también cuando se dice lo del porque hay gente que dice, por ejemplo, el anarquismo es utópico. No vamos a poder llegar a conseguirlo. Y el minarquismo es menos utópico. El minarquismo estamos más cerca, en términos prácticos estoy hablando. En términos, por ejemplo, hay minarquistas que dicen, no, hay que defender un 5% del Estado que tenemos ahora. Yo defiendo un 0% de Estado. Y estoy de acuerdo en el 95% con los que defienden lo otro. Pero entonces la cuestión es, ¿cómo me pueden decir a mí que si yo quiero llegar al 0, soy un utópico y un iluminado, pero si quiero llegar al 5, soy un realista? No estamos muy cerca del minarquismo. Yo no veo minarquismo cuando hablan los políticos por ahí en la televisión. Yo no veo minarquismo, yo lo que veo es socialdemocracia.
Yo lo que veo a la gente defendiendo, vamos a defender justicia social, más intervenciones, necesitamos hacer cosas para evitar que los pobres sufran daños, no veo ahí grandes defensores. Yo lo considero exactamente, en términos prácticos, el minarquismo es igual de utópico. Somos cuatro gatos. Bueno, no es que el anarquismo sea utópico, el minarquismo sea... El minarquismo también es utópico, como debe ser. Tenemos que ser utópicos, tenemos que buscar algo que es... Porque no lo buscamos porque sea fácil o difícil, lo buscamos porque consideramos que es lo que hay que hacer, que está bien, y porque la teoría es correcta, la anarcocapitalista. Otra de las cosas, otra de las ideas que yo considero que son necesarias tener para escapar de la trampa mental del Estado es lo de pensar a largo plazo. Lo decía Bastos también en la primera conferencia. Aplicado a la inversión, tenemos que reducir la preferencia temporal. La preferencia temporal, como dice Hoppe, es un proceso de civilización. En cuanto uno es capaz de renunciar a una satisfacción inmediata, a la gratificación inmediata, y es capaz de invertir a largo plazo, consigue luego beneficios a largo plazo, consigue un mayor consumo. Y para eso son necesarios los valores, que es lo que estaba explicando en la primera de las conferencias. Pues nosotros no deberíamos hacer lo mismo con nuestros ideales, porque parece que nosotros queremos también ganancias inmediatas, que queremos ver que el anarcocapitalismo, si no lo podemos conseguir ahora en poco tiempo, entonces no, pues tenemos que buscar otra cosa distinta. Y a mí me parece bien que se busque en términos estratégicos, es decir, yo puedo defender una determinada reducción de los impuestos porque se reduce el poder del Estado. El problema es cuando yo confundo esa medida estratégica con el objetivo general. El objetivo general no es conseguir una pequeña reducción de los impuestos, el objetivo general es reducir los impuestos al cero, mi objetivo general. Entonces, si pensamos a corto plazo, muchas veces podemos acabar confundiendo los medios con los objetivos. Entonces, yo creo que tenemos que aplicarnos también, deberíamos aplicarnos, para escapar de esta trampa mental del Estado, esa idea de la reducción de la preferencia temporal y de la reducción de la gratificación inmediata a nuestras propias ideas. Y si a lo mejor no se consigue durante nuestra vida, pues bueno, no se consigue, pero también hay gente que invierte para que sus hijos tengan un futuro mejor, o para que sus nietos tengan un futuro mejor. Si nosotros simplemente buscamos cosas fáciles, lo normal, es decir, nosotros podemos establecer como objetivo buscar algo que sea fácil, ¿no? Pero si ponemos como criterio principal el buscar algo que sea más fácil de conseguir, lo más fácil de conseguir es lo que ya hay. Lo más fácil de conseguir es el statu quo. Por ejemplo, si uno quiere hacer el Camino a Santiago y sabe, es decir, fija el objetivo al Camino de Santiago, después, de manera estratégica, puede buscar a ver cuál es el medio para llegar de manera más rápida y más fácil al objetivo que se fijó, que es el Camino de Santiago. Pero si únicamente lo que quiere llegar, si está en Roncesvalles y si quiere llegar a Santiago, si únicamente quiere llegar a algún sitio de manera rápida y segura, de manera fácil, lo mejor es que se quede en Roncesvalles. Entonces, si únicamente nosotros decimos esto por facilidad, lo normal es que acabemos defendiendo el statu quo. Y además que hay que tener perspectiva histórica. Cuando el Estado llegó, para que el Estado llegase a conseguir todo el poder que tiene ahora, pasaron muchos siglos, hubo un montón de resistencias que el Estado tuvo que eliminar a través de la violencia, a través de la propaganda. No lo consiguió de la noche, el Estado, no el Estado porque la gente que se arroga el título de Estado. Tuvieron que eliminar un montón de resistencias y pasó un montón de años, pasó un montón de tiempo donde fueron eliminando y encontrando justificaciones para incrementar y conservar su poder. No lo hicieron de la noche a la mañana. Entonces, si uno quiere pensar de manera estratégica, tiene que pensar a largo plazo. Había un samurái famoso que se llamaba Miyamoto Musashi, que despanzurró a decenas y decenas de enemigos. Y tiene un libro muy bonito sobre estrategia que se llama el libro de los 5 anillos. Y una de las cosas que dice Miyamoto Musashi en estrategia, cuando habla de la necesidad, cuál es la actitud mental que tienes que tener en la estrategia, es, en estrategia es importante ver las cosas distantes como si estuviesen cerca y tomar una perspectiva distanciada de las cosas cercanas. Es importante en la estrategia conocer la espada del enemigo y no dejarse distraer por movimientos insignificantes de la misma. Es decir, hay que tener una visión a largo plazo, no una visión de la dinámica política de la que estamos inmersos ahora, que eso es lo del cortoplacismo de la democracia, de las discusiones
del día a día. Eso también es importante hacer, hay que combatir en todos los frentes, es muy importante, pero no es, yo creo, mi punto de vista es que no es la visión estratégica, que la visión estratégica es pensar a largo plazo. Luego, por otro lado, también creo que hay que concentrarse en los elementos esenciales para eliminar la trampa mental del Estado. Igual que decía en estrategia von Clausewitz, la mejor estrategia consiste en mantenerse siempre muy fuerte, primero en términos generales y luego los aspectos decisivos. No existe ley de la estrategia más importante ni más simple que la de mantener las fuerzas concentradas. Y en términos psicológicos, lo de mantener las fuerzas concentradas es concentrarlos sobre los aspectos más esenciales. Los aspectos más esenciales son el Estado no es bueno y el mercado sí. El Estado no funciona y el mercado sí. Entonces, muchas veces, también me pasó a veces discutiendo, que yo defiendo un sistema anarcocapitalista, y entonces la gente, algunos que no están convencidos de esto, me preguntan, sí, bueno, ¿y eso cómo funcionaría? Y entonces, si me llegan 4 vecinos y me atacan con granadas, ¿yo cómo me defiendo? Y si me vienen 4 ninjas y te lanzan así, ¿cómo haría? Y si de repente un grupo de gente... Y parece que esperan que yo tenga un plan determinado para explicar en detalle cada una de las respuestas a esas cosas. Lo que esperan que yo haga es lo que se llama la fatal arrogancia. Eso es otro argumento socialista, que yo tengo que tener todo el plan perfectamente diseñado para explicar cómo funciona el anarcocapitalismo. Yo no puedo tenerlo. Yo puedo hacer especulaciones, como las que hacen los teóricos como Robert Murphy o Molinari o Rothbard, sobre cómo funcionaría un sistema anarcocapitalista, como por ejemplo a través de las compañías de seguros. Y eso es un trabajo también muy importante, pero no quiere decir que eso vaya a ser así. Yo no puedo tener el plan perfectamente preparado. Además, porque lo que estamos haciendo aquí, imaginémonos que estamos en la Unión Soviética, yo le digo a la Unión Soviética, sí, yo digo que los zapatos el mercado libre puede proporcionar zapatos. Y si aplicásemos el mismo argumento, que a mí me aplican cuando hago esto del anarcocapitalismo, otro vendría y decía, sí, ¿y cómo serían los zapatos? ¿De qué colores serían los zapatos? ¿Cómo se producirían los zapatos? ¿Cuánto costarían los zapatos? Y como si yo tuviese que tener todas las respuestas, eso no se puede tener, eso se determina en el proceso del mercado.